y el doctor Walter Gutiérrez. Gracias, presidente. Presidente, señores congresistas, ministros de Estado, señor alcalde, en muy apretada síntesis voy a dar alguna información sobre dos supervisiones que la Defensoría del Pueblo ha hecho sobre comisarías. Pero primero permítanme tan solo un minuto detenerme en la función de la Defensoría y el vínculo que tiene la Defensoría con este tema puntual de seguridad ciudadana. Sucede que la Defensoría del Pueblo es una de las instituciones que tiene como propósito supervisar las políticas públicas que diseña e implementa el Estado. Y en esa medida, pienso que sería muy valioso, señor presidente, que la Defensoría del Pueblo pudiese venir cada cierto tiempo a informar de las supervisiones que hacemos. Pero ahí tenemos un problema. El problema es que la Defensoría no hace menos de 50 tipos de supervisiones porque están relacionadas todas ellas con distintos derechos fundamentales, salud, educación, y eso hace que podamos asignar muy pocos recursos a la supervisión que tiene que ver con determinado tipo de derechos fundamentales. En esa línea, pediría que en su momento pudiéramos plantear la posibilidad de que la Defensoría tenga recursos puntuales para este tema porque nos parece fundamental, me refiero a la seguridad ciudadana. En la Defensoría estamos convencidos, presidente, señores congresistas, estamos convencidos que si podemos generar información útil respecto de cómo se conduce el Estado en sus funciones, en sus competencias, a partir de esa información podemos diseñar políticas públicas eficientes y podemos al propio tiempo generar estándares de evaluación. Permítame en esa línea aterrizar en algunos ejemplos sobre una supervisión que acabamos de hacer y cuya información no está terminada de procesar, pero les puedo ya hacer algunos adelantos, a 230 comisarías a nivel nacional. Lo primero que les puedo decir, teniendo en cuenta que además las comisarías son la primera línea de defensa, la primera línea de protección en el tema de seguridad ciudadana, lo primero que les puedo decir es que las comisarías deben tener mapas de riesgo, mapa del delito y los mapas georreferenciales. Estos mapas en muchas comisarías son mapas analógicos, no son mapas integrados, no son mapas que tengan la información que pueda recogerse en tiempo real. Antes de continuar, quisiera señalar que esto en modo alguno puede ni debe interpretarse como una imputación que hace la Defensoría respecto a las comisarías. Estamos simplemente describiendo una realidad para que se pueda advertir en la escasez en la que tiene que trabajar, en la limitación de recursos en la que tiene que trabajar nuestra policía. Entonces, un primer problema, siendo la comisaría la primera línea de defensa, es que no puede o no maneja información sensible como es el mapa del delito, el mapa del riesgo o los mapas georreferenciales. Otro hallazgo importante, señor presidente, es que hemos advertido que el 69%, es decir, casi el 70% de las comisarías no cuentan con el kit criminalístico. Esto es particularmente grave. ¿Por qué es particularmente grave? Porque sucede que el kit es ese conjunto de herramientas que permite que se pueda investigar el delito. Estamos hablando, por ejemplo, de los reactivos químicos, las bolsas para las muestras, los guantes, etc.
Si no se cuenta con ese kit, repito, el 70% no tiene ese kit, se puede afectar la prueba. Todos los abogados sabemos que el corazón de todo proceso penal es la prueba. Si no tenemos eso, por lo tanto, estamos casi garantizando que no se va a poder investigar eficientemente el delito y como consecuencia de eso va a haber impunidad. Por lo menos es un alto riesgo. Entonces este es un hallazgo especialmente preocupante. También es preocupante que, por ejemplo, la ley 29685 no se esté cumpliendo. Es otro hallazgo. Gran parte de las comisarías tampoco cumple con esta norma que tiene que ver con la desaparición de menores de edad, que tiene que ver con la desaparición de discapacitados, para que en la policía, que debería haber una suerte de lista de todos los derechos y actos que deben realizarse cuando un menor se pierde, esta información está ausente en las comisarías. También hemos encontrado otro hecho importante en el proceso de investigación del delito. Por ejemplo, las denuncias que se hacen en la comisaría son trasladadas a la Fiscalía y la respuesta de la Fiscalía, que es la que tiene que determinar cuáles son los siguientes pasos que se van a seguir, esta respuesta, presidente, se da en el 19% de los casos en 30 días. En el 32% de los casos en 15 días. Solo ahí tenemos más del 50% de retrasos entre 15 y 30 días. Y de nuevo, este es un elemento adicional que conspira o que afecta la investigación del delito. Si seguimos de 2 a 8 días, ahí tenemos el 21%. Es decir, más del 71% la demora en la respuesta es más de 8 días, más del 50% entre 15 y 30 días. Entonces, ahí nuevamente estamos identificando un problema particularmente sensible. Pero además, en el año, quiero comentarles un caso que nos ha parecido inquietante, ¿no? En el año 2015 se crea una comisaría, pero esta comisaría carece de presupuesto, en realidad carece de mobiliario, carece de todo, porque fue una creación voluntarista. Simplemente, en aquella oportunidad, el ministro visitó Jicamarca y advirtió que era necesario crear una comisaría y se puso de acuerdo con el alcalde, pero hasta la fecha no tiene ni mobiliario, no tiene equipo y no tiene presupuesto. Hemos también supervisado 35 comisarías especiales de familia y ahí hemos encontrado también situaciones preocupantes. Por ejemplo, prácticamente, digamos, un porcentaje importante de estas comisarías carece de intérpretes de señas y por lo tanto se violenta o se transgrede la norma que específicamente señala que debería tenerse un personal para las personas con discapacidad. También 19 de 35 comisarías, porque son 35 estas comisarías, carecen o no tienen las cartillas sobre violencia familiar. Es decir, el objeto que es propio de esas comisarías, 19 de las 35 no tienen estas cartillas, que vendría a ser, digamos, la herramienta más elemental, más básica de la función que deben cumplirse en estas comisarías. Y 9 de las 35 no tienen registros de las medidas de protección que se han ordenado. Es decir, no se puede hacer un seguimiento de dichas medidas. En suma, presidente, señores congresistas, porque al inicio dije que estas eran unas supervisiones, son adelantos de algunas supervisiones que
después podríamos alcanzar todos los hallazgos. En suma, lo que podemos ya adelantar es que si no generamos información y a partir de esa información ciertos estándares de supervisión, y les menciono uno, si ya me adelanto a una de las conclusiones, si no ponemos como un estándar de que en todas las comisarías debería haber el kit criminalístico, porque su ausencia, repito, afecta la investigación y podría dañar severamente la prueba. Y sin prueba, todos los que somos abogados aquí sabemos perfectamente que sin prueba es inviable que se pueda llevar exitosamente un proceso de investigación criminalística. Es lo que podemos adelantar de esta supervisión del señor presidente. Muchísimas gracias, señor Walter Gutiérrez.